Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a esta instancia de prevención en la medicina china. Voy a dar inicio y nuestra querida charla va a quedar grabada, así que luego va a estar respaldada en nuestro canal de YouTube con la finalidad de que aquellos que la quisieran ver en horario diferido puedan seguir esta charla. El enfoque que queremos realizar en esta charla es dar un poco a conocer en qué consiste el sistema de la medicina china, cuáles son sus fundamentos y cuál es ese planteamiento que realizamos en la medicina china, cómo es la prevención. Bien, en base a qué la medicina china se fundamenta para prevenir una patología. Bien, y una vez que la persona se enferma, entonces cómo prevenimos que esa patología evolucione, se transforme. Todo que los vamos a desarrollar en esta maravillosa instancia del día de hoy. En primera parte, como sé muy bien que hay muchas de ustedes, muchos que están comenzando a familiarizarse con terminología de la medicina china, hay algo que enfatizamos en la enseñanza, que es estas dos visiones, ¿sí? Dos grandes visiones que podríamos sintetizar un poco en la visión oriental y visión occidental. Si ven aquí, ven estas imágenes, ¿no? Estos dos personajes, dos seres vivos, que tienen como, de hecho en inglés le traducen en este texto, dice, el cuerpo como un jardín. Bien, es como un ecosistema donde requiere las montañas, requiere las nubes, requiere el agua, requiere ese ciclo finalmente de evaporación del agua para generar, bien, un círculo. Y con la finalidad de que este ambiente eh, permita una homeostasis, un balance de todas las sustancias y se genere la vida. La visión china, cuando se analiza una realidad, se parte desde los detalles, bien, se parte desde lo particular, pero el conocimiento se va construyendo, bien, de lo particular a lo general, a lo genérico. Partimos con un punto específico, partimos quizás con un síntoma, partimos quizás con ver la lengua, partimos quizás con una emoción, ¿bien? Pero en base a esa emoción, en base a ese síntoma, nosotros vamos ampliando esa visión y englobando a la persona desde un criterio más general y abarcando distintas variables o puntos de vista al entender a algo, ¿sí? Y esto vemos la distinción característica con la visión occidental, que acá en Occidente, desde los años, podríamos decir desde el Renacimiento, o desde que la ciencia comenzó a evolucionar rápidamente, se trató de ir un poco más a la especificidad, de lo general a lo específico. Cuando tenemos, por ejemplo, hablamos del corazón, ellos entienden que hay aurículas, ventrículos, perfecto. Luego, esas aurículas, ventrículos, cómo son divididos, cuáles son las válvulas que los dividen, cuáles son las fibras musculares que lo conforman, cuál es el impulso nervioso que pasa por ese corazón para generar el estímulo. Es decir, vamos a ir profundamente hasta la célula, la función de la célula, la función del ADN. Entonces vamos a ir a aspectos muy específicos y por eso es que en Occidente el cuerpo es más bien visto como una máquina, bien, porque es estructuras que desde hoy en día se está hablando un poco más de la integración, pero en Occidente, eh, podría decirlo así, lamentablemente la medicina china se desarrolló hacia la especificidad y a las estructuras, y por ende los especialistas acá van solo a trabajar, eso ocurre mucho hasta con los traumatólogos. Yo me especializo solo en tratamiento o operación de muñeca, yo me especializo solo en hombro, yo me especializo solo en cadera. Entonces, esa especificidad eh, complejiza un poco darle a una persona el contexto global. Bien, entonces acá tenemos, antes de iniciar, tenemos que tener en consideración estas dos visiones de Occidente y de Oriente. Muy bien, pasamos a este aspecto general, que es la medicina china. Bien, yo sé que muchos de ustedes conocen el significado de la medicina china, y la medicina china es como todas las tradiciones en la antigüedad, las personas tenían que buscar distintos mecanismos para combatir las enfermedades, tenían que buscar distintas herramientas, tenían que comenzar a probar
posiblemente hierbas, algún tipo de piedras, minerales, con la finalidad de prevenir patologías, de contrarrestar dolores. Por lo tanto, se entiende como medicina china aquel conjunto de prácticas médicas que fueron desarrolladas en ese territorio, que hoy en día conocemos como China, para buscar tratar y prevenir las enfermedades. ¿Bien? Y ellos, en base a sus conocimientos y su interpretación de la realidad en aquel instante, ellos desarrollan herramientas como bien lo es la fitoterapia, que es lo que también se desarrolla en muchas otras culturas, que, como bien les planteaba ahora, es ese entendimiento de cómo, qué plantita, qué hoja, qué raíz me sirve para tratar alguna dolencia o malestar. Pero lo interesante de los chinos es que también, además de la fitoterapia, desarrollan técnicas de presión en distintas zonas del cuerpo. Y esas técnicas de presión se dan cuenta que alivian o generan cierto bienestar en la persona. Así que se desarrollan ciertas técnicas de terapia manual y posteriormente comienzan a especificarse en los tipos de estímulos hasta un punto que ellos comienzan a, con piedras afiladas, lisas, comienzan a hacer cortes en partes del cuerpo. Entonces desarrollan métodos de sangría, donde sangran quizás partes de los dedos, quizás donde hay estas arañitas vasculares en las piernas, y se dan cuenta que sangrando áreas del cuerpo alivian las patologías, las sensaciones, los malestares digestivos, los resfriados, y posteriormente comienzan quizás a utilizar como prototipos de agujas de la antigüedad, que eran como una especie de, en coloquial lo llamaría una estaca, como un clavo hecho de hueso, donde ellos comienzan a estimular zonas del cuerpo. Y eso progresivamente evolucionó hasta convertirse en lo que hoy en día entendemos como una aguja. Entonces es un sistema que comienza en la base de tratar o de luchar contra las patologías, contra las enfermedades del momento, y poco a poco se va sistematizando. Entonces se entiende que es un conocimiento empírico porque parte de la práctica, de la praxis, de la acción, y poco a poco se va sistematizando a construir una ciencia, bien, porque es un conocimiento que se desarrolló en base a un objetivo específico, con hipótesis, con formulaciones que fueron modificando a través de los años. Entonces se entiende, y esta medicina claramente se vio influenciada por corrientes de pensamiento filosóficas, como bien lo es el Tao, bien lo es el confucianismo, y todas estas corrientes filosóficas generaron las bases para las teorías que construyeron el sistema de la medicina china. Como una de ellas, si ustedes seguramente lo han escuchado, es la teoría del yin y el yang, ¿sí? Que es como esta esfera que tiene una parte blanca, una parte negra. ¿La han visto alguna vez? Sí, ¿no? Sí. Carito dice, por supuesto, muy bien. Eso, la teoría del yin y el yang. Que si bien esa teoría, hola Sandra, que si bien esa teoría tiene un origen taoísta, tiene un efecto directo o genera un impacto directo en la construcción del sistema teórico de la medicina china. Y con estos postulados claros y coherentes, ellos desarrollan métodos de diagnóstico para interpretar los malestares de la persona, cuáles eran los síntomas de la persona, cómo vinculaban estos síntomas con las personas y cómo tratamos estos síntomas. ¿Bien? Y las técnicas que se desarrollaron, que son las que manejamos actualmente, pues bien lo es la acupuntura, que la han escuchado, la moxibustión, que es el uso de la artemisa, una hoja donde la trituran, la pulverizan, luego la tamizan hasta generar un algodón, y ese algodón lo incineran en partes del cuerpo para generar calor directo o indirecto, ¿sí? Además desarrollaron técnicas con ventosas, masaje, por supuesto consideraron los alimentos, la fitoterapia y prácticas de actividad física como es el caso del Qigong, ¿sí? O en su momento que era conocido como el Taoyin, que son como técnicas de estiramiento, elevación para el fortalecimiento de las articulaciones y los órganos. Muy bien. Entonces, en cierta parte podríamos concluir que la medicina china es un sistema de pensamiento y práctica que es coherente en sí mismo, es independiente,
es un resultado de un proceso milenario de observación e interpretación de todos estos fenómenos. Y por eso es que hoy en día, ahí se me entrecortó un poquito, que me dice conexión inestable, un poquito, ¿no? Pero se logró, no, estamos bien, un poquito, muy bien. Regresé, si me perdí, regresé. Entonces, podríamos entender que la medicina china en su momento histórico no era una medicina alternativa, bien, porque no había una medicina en su momento distinta a la medicina china, sino era la única medicina que tenían las personas en la antigüedad. Y fue la única medicina que tuvieron las personas hace, podríamos hablar de 5.000 años, bien, hasta el año 1840, 1870, donde comienzan a haber influencias de la medicina occidental en China. Previo a ese periodo, solamente en China se utilizaba la medicina china para tratar patologías. Entonces, por eso, hoy en día preferimos el uso del término complementaria, que la medicina china o la acupuntura, la moxibustión, sea un complemento para tratar condiciones patológicas y no sea una alternativa a algo. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta los momentos? ¿Se va comprendiendo? Muy bien. Si tienen alguna duda, gracias. Algo que no les haya quedado muy claro, pueden escribir sus preguntas en el chat, así nos hemos dado cuenta que fluye mejor y yo voy a leerla y le respondo en el proceso. ¿Sí? Y si están viendo la grabación en horario diferido, también pueden dejar sus comentarios en el video o pueden contactarnos por nuestras redes sociales. Muy bien. Entonces, entendemos que el conocimiento de la medicina china es esencialmente en activo, ¿bien? En activo hace referencia que para nosotros aprender de la medicina china tenemos que, no es un procedimiento intelectual, sino que tenemos que tener la experiencia directa y ponerlo en acción. Un amigo me explicaba, me decía, ¿cómo tú aprendiste a montar bicicleta, Claudio? Yo le decía, sí, me explicaron, pero la experiencia de yo montar bicicleta, de yo tener mis pies en los pedales y tener esa sensación de impulsarme con mis piernas, es haciéndolo. Cuando lo hice por primera vez, tuve el aprendizaje en esa acción, en esa experiencia directa. Entonces la medicina china, si bien tiene un proceso teórico, unas bases de diagnóstico, tratamiento, puntos de acupuntura, muchos procedimientos que tenemos que utilizar nuestro intelecto para procesar información, para poder llevarlo a la praxis tenemos que tener esa experiencia directa. Y cuando coloquen una aguja, cuando trabajen con moxibustión, cuando hagan masaje, cuando coloquen una ventosa, esa experiencia es mucho más, hay un impacto mucho más profundo cuando ustedes lo ejecutan, bien lo realizan. De hecho, eso fue un proceso difícil, la primera parte de la pandemia, cuando nos encontramos en ese proceso de transición al aspecto online, de decir, wow, ¿cómo transferimos, cómo transmitimos la medicina china a través de pantallas? ¿Cómo continuamos con la formación? Y fue un gran desafío para la escuela todo ese proceso transitorio, que por supuesto todas las clases y todos los contenidos que se dieron debieron luego tener un contexto práctico, clínico, presencial para complementar lo aprendido. Bien, entonces la medicina china, por muy avanzados que estemos, tendremos que, que regresar a eso, ese aspecto de corporalidad, de sensaciones, de acercarnos al paciente, de tratar a pacientes, inclusive nuestros diplomados en formato semipresencial, donde los estudiantes tienen clases online, deben igualmente asistir a clases prácticas, deben atender a pacientes, porque es un proceso necesario en su formación. Me dispersé, regresamos. Entonces, medicina china, en activo porque necesitas aprender una acción. Y hay otro concepto que es muy importante que es holístico, ¿bien? Holístico, entonces va a tener un componente en que, de hecho aquí literalmente dice el objeto y el sujeto no están disociados, son indisociables, ¿bien? El objeto y el sujeto. El mundo externo y la persona, ese contexto están integrados. Así que hay esta imagen que está presente en uno de los textos del profesor Wang Yi, que es como ese profesor de la Universidad de Beijing que tuvo una
influencia bastante directa en la formación de los profesores de nuestra escuela, especialmente de nuestro director, ya que este profesor tenía un entendimiento bastante realista y bastante práctico del sistema de canales, que son estas áreas, estructuras, donde las funciones de los órganos se manifiestan hacia la superficie. Entonces el ser humano lo dibujan como esta persona que está con sus brazos abiertos y está en una conexión directa con el medio externo, bien, con el sol, con la lluvia. Hay una cierta representación a ese aspecto yin, más frío, el agua, la humedad, y el aspecto yang, que representa la luminosidad del sol. Y esa persona está con los pies en la tierra. Entonces los chinos hablaron mucho del contexto Tian, Ren, He, Yi. El cielo, el Qian, y el Ren, la persona, deben estar conectados. O también hablaron de la relación del ser humano como un mecanismo de conexión entre el cielo y la tierra. ¿Bien? Y cuando el ser humano se interconecta con esto, entonces se entiende que somos parte del conjunto. Somos una unidad que está constantemente interrelacionada con el mundo externo, y esto claramente las tradiciones suramericanas o tradiciones, vamos a ir a lo suramericano, que es lo que tenemos más cerca, lo ven así, ¿bien? Ven al ser humano donde está interactuando con ese mundo externo y forma parte de la naturaleza, del ambiente, como lo querramos llamar. Así que la medicina china no difiere en las visiones con las tradiciones suramericanas, y así interpretamos la realidad. Ahí se va entendiendo, ¿no? Muy bien. Así que si nosotros interpretamos una enfermedad, una patología, si una persona me refiere alergias, me está diciendo, yo ahora tengo una crisis de alergia. Maravilloso, la crisis de alergia. Esa crisis de alergia, ¿en qué contexto estamos? ¿En qué estación estamos? ¿Cuál es el aspecto emocional que se ve vinculado con esa persona que está teniendo esa alergia? Entonces, posiblemente, si me refieren alergia en la estación que estamos ahora, que es la primavera, en mi cabeza, ahí Sandra, que Sandra es nuestra estudiante del primer año de medicina china, Sandra dice, Claudio, si me está diciendo que la persona emocionalmente está intranquila, si estamos en la primavera, entonces Sandra la está vinculando con un elemento que nosotros manejamos en la medicina china, que son de los 5 movimientos. Entonces ahí hay puntos de conexión entre la primavera, el estado emocional más irritable, más reactivo hacia el mundo externo, y una función de un órgano que se llama el hígado. Entonces hay relaciones de órganos con estaciones que progresivamente al momento en que nosotros nos adentramos en la medicina china, entendemos el sistema, que todo es constituido con un sistema, y ese sistema por supuesto tiene relaciones, que es muy importante. Muy bien. Claves para fortalecer la salud. La prevención. Acá tenemos esta imagen que justamente es la que les mencionaba. El ser humano conectándose con el cielo, conectándose con la tierra, ese símbolo de yin y yang, donde el yin y el yang va a representar ese balance de las cargas, va a representar ese balance en el fuego y el agua, va a representar ese balance entre el día y la noche. Entonces el yin y el yang fue un símbolo que se utilizó o se ha utilizado desde la antigüedad hasta la actualidad para entender los ciclos que se generan en la vida, los ciclos que se generan en 24 horas, los ciclos de sueño. Bien, cuando estamos más activos es como cuando sale el sol. Abrimos nuestros ojos, hay luminosidad. Eso correspondería al aspecto más yang de la persona. Bien, ya que el yang representa o está más vinculado hacia el sol, hacia la luminosidad. Y cuando nosotros estamos durmiendo, estamos descansando, cerramos nuestros ojos, que preferiblemente, si no hacemos ningún turno clínico, es en la noche, entonces vamos a pasar a la fase más yin del cuerpo. Y el aspecto yin del cuerpo entonces pasa a ser más conectado con la tierra. Así que parte del secreto de Yanshen, de conseguir esta prevención o cultivar la salud,
va a ser en base a entender la ciclicidad o los ciclos que tiene el cambio del yin y el yang. Dentro de la medicina china, ellos comenzaron a observar, a registrar información, y al inicio, al igual que las tradiciones suramericanas, la transmisión de esa información y ese conocimiento fue de manera oral. Bien, se fue transmitiendo de generación en generación a través de palabras, interpretaciones, pero los chinos en ese momento, quizás hace 3000 años, comenzaron a escribir, no más de 3000 años, 3500 años, comenzaron a tallar en caparazones de tortuga inicialmente, en huesos, hasta que comenzaron en pergaminos de bambú, comenzaron a tallar ciertos ideogramas que eran ideas transformadas en gráficos, un poco como los jeroglíficos, pero fueron evolucionando hasta que lo que nosotros hoy en día entendemos como los caracteres chinos, que son estos que ustedes ven acá, un conjunto de palitos, quizás alguno de ustedes lo puede leer, y esos ideogramas lo que tratan de transferir es una idea que ellos entendían y la transformaron en un gráfico. Y ese gráfico lo que permitía es que la información que manejaban los chinos en ese instante, o por muchas generaciones, por cientos de años, se pudiera impregnar en textos. Y esos textos prevalecieron hasta la actualidad. Muchos se perdieron en el tiempo, pero fueron reescritos. Y hay gran parte de la información, o entendemos que hay parte de la información que se utilizó en aquel momento, que llega hasta la actualidad. Y uno de esos textos que es sumamente importante, nosotros lo vamos a llamar Huang Di Neijing, el clásico interno del emperador amarillo. ¿Bien? Entonces tienen que visualizar que el clásico interno del emperador amarillo es un texto que se compiló por cientos de años, y eso fue plasmado en pergaminos de bambú que sirvió de referencia para las personas posteriores. Ya, sintetizando un poco, hay una frase en el Huang Di Neijing que dice: Shang Gong Zhi Wei Ping. Las personas o los practicantes de la medicina de mayor estatus son aquellos que Zhi Wei Ping tratan la enfermedad antes que aparezca. ¿Bien? No tratan la enfermedad compleja, eso no es tratar la enfermedad antes que aparezca. ¿No? Entonces eso impactó finalmente la visión que tenían las personas en la antigüedad. Y de hecho en el Neijing, en el mismo texto, en el capítulo 2, dicen lo siguiente. Dice: Shigu Shenren, las personas sabias no tratan la enfermedad una vez que se manifieste. Tratar la enfermedad antes de su manifestación. Tratan la enfermedad antes de su manifestación. No tratan cuando hay desorden y caos, sino antes que ocurra ese desorden y caos. Entonces hay un ejemplo que ellos plantean que dice: una vez enfermo y después tomar fitoterapia o medicina, no es fitoterapia, es medicina lo que ellos dicen, es como tener sed y hacer un agujero, un hoyo o un pozo para sacar agua, o estar en guerra y comenzar a fabricar las armas. Un poco belístico el concepto. Pero lo que hacen referencia es que si nosotros tenemos sed y vamos a comenzar a cavar ese pozo para sacar el agua, entonces ¿qué sentido tendría? Tenemos que planificarnos y tenemos que prevenir esa condición. Entonces eso mismo lo extrapolan hacia la enfermedad. Por lo tanto, en base a este concepto, que tienen que salir de acá hablando chino, tienen que decirle a su familia, a sus parejas, Zhi Wei Ping, así le van a poner en el refrigerador, Zhi Wei Ping, eso. Zhi Wei Ping lo dividimos en tres grandes aspectos. Uno, prevenir la enfermedad antes de la aparición. Número 1. Número 2, si la enfermedad ya está presente, no hay problema, está presente. ¿La vamos a tratar? Sí, pero es muy importante prevenir la transmisión y el cambio, la transformación de esa enfermedad. ¿Cuántas veces eso lo he visto mucho en clínica, hemos estado resfriados, tenemos malestar de hueso, de articulaciones, dolor de espalda, comenzamos a tener como cansancio corporal? No pasa nada, no tengo nada, me tomo el Tapsin, me tomo el paracetamol, ¿bien? Y luego la sensación comenzó a aliviarse, pero mi garganta, comienza a inflamarse en mi garganta. Luego comienza a haber tos. Entonces la enfermedad, como no es tratada adecuadamente a tiempo y la persona no descansa lo que el cuerpo le requiere ni se ejerce ningún tipo de alimentación adecuada, entonces ¿qué pasa? La enfermedad evoluciona.
pasa desde planos externos, que un resfriado con dolor articular, malestar corporal, fiebre, es muy fácil de tratar, evoluciona a una tonsilitis, a una amigdalitis, evoluciona a una bronquitis, evoluciona a una neumonía, y por supuesto ya pasa a ser procesos complejos que podrían inclusive ser procesos crónicos. Entonces, una vez que nos enfermamos, tenemos que tomar los pasos adecuados para nosotros detener esa transmisión o esa transformación de la enfermedad en nuestro cuerpo. Y eso, para nuestras queridas compañeras que ya van avanzando más, es lo que ellos interpretaron en los Liu Jing, las 6 capas. La relación de Taiyang, Shaoyang, Yanbing, Taiying, Shaoyin, Yueyin. Cómo la enfermedad evoluciona en estas 6 capas. Disculpen que me fui. Regresé. Entonces, tenemos Yi Hou Fan Fu. Una vez que la enfermedad es tratada, entonces prevenir la recurrencia de la patología. Bien, ¿qué significa eso? Yo me recuperé de mi proceso respiratorio, mi bronquitis, la neumonía, pero no me cuido. Yo me expongo a cambios de temperatura, yo posiblemente me alimento mal, entonces, ¿qué pasa? Que puedo tener una recaída. Y hay un dicho coloquial que es como la recaída es peor que la misma enfermedad. Entonces, eso también tiende a ocurrir. Por lo tanto, el concepto de Zhi Wei Ping, que van a recordarlo hoy, pues espero, prevenir la enfermedad, número 1. 2, si nos enfermamos, prevenir que se transforme. Y número 3, si nos recuperamos, prevenir que recaigamos nuevamente, la recurrencia. ¿Sí? Esos 3 aspectos. Acá les dejo. Recuerden que todas ustedes van a tener acceso a esta grabación a través de nuestro canal de YouTube. Así que si paso un poquito rápido, no se preocupen que lo van a poder revisar si quisieran ver esta presentación. Entonces, estos 3 aspectos. Y aquí nos sale un concepto que no debemos dejarlo aparte. Nos dice reforzar el chi, contraatacar el chi. ¿Qué es chi entonces? Reforzar el chi correcto nos sale acá abajo. Entonces, ¿qué es chi? ¿Por qué es que Claudio, en esta charla, Introducción a la Medicina China, coloca este nombre extraño en chino? ¿Qué nos está diciendo con este chi? Bien, entonces, para que les haga sentido, tenemos una traducción que no es la mejor, no es la más elaborada, que traducimos el concepto de chi, energía vital. Bien, pero para interpretar un poco lo que los antiguos planteaban con el chi, entonces tenemos que entender lo que les planteé al inicio, que era el ideograma, una idea transformada en un gráfico. Así que uno de los primeros caracteres, recuerden que los caracteres van evolucionando a través del tiempo y se van, al igual que las patologías, se transforman. Entonces uno de los caracteres originales del chi era este que ven acá, que tiene un carácter de U, se divide en 2 partes, la parte superior y la parte inferior. La parte superior nosotros la vamos a entender como U, que U significa invisible, que no existe, que no hay. ¿Bien? Y la parte inferior nosotros la entendemos como Biao, que Biao significa fuego. Entonces aquí tienen una gráfica que es, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos fuego a la nada? Si yo coloco fuego en el aire, ¿qué es lo que pasa? Ahí ven las lamparitas chinas, cuando nosotros ponemos una velita, ¿qué hace la lamparita? Se eleva. Entonces, ¿qué es el chi? Es una fuerza, es una fuerza, es una energía que no es visible, no es tangible, pero va a generar un movimiento, va a generar un flujo, va a generar la transformación o el desplazamiento de las sustancias. Entonces, eso ellos trataron de plantearlo como aquel conjunto de funciones de nuestro organismo que aunque nosotros no podamos ver, o ellos al menos en ese instante no tenían la capacidad de ver cómo se transmitía el impulso eléctrico hacia el corazón para generar ese movimiento sistólico y diastólico, cómo es que nuestros pulmones tenían la capacidad de inspirar o inhalar y exhalar. Entonces ellos comprendieron que esto lo estaba generando el chi en nuestro cuerpo. ¿Sí? Posteriormente ese carácter evolucionó y se transformó en lo que nosotros, o hoy en día los chinos, ahí sonó como raro, los chinos utilizan, que es este carácter, que es un vapor, ¿bien? Que es la parte superior del carácter, es un vapor, es un gas o es aire,
y le colocaron en la parte inferior el arroz, ¿bien? Porque ellos indicaban que cómo nuestro cuerpo se mantenía en funcionamiento gracias a la comida. Entonces, cuando comíamos, se generaba chi en nuestro cuerpo. Y hoy en día claramente lo entendemos que se genera ese ATP, o ese adenosín trifosfato, esa energía que va a generar movimiento en nuestro cuerpo, va a generar actividad. Pero el concepto de chi, si es interpretado correctamente, tiene que extrapolarse y llevarse a la totalidad de las cosas. Entonces el chi podría simbolizar ese aspecto fisiológico necesario para mantener las funciones en nuestro cuerpo, pero también podría ser interpretado como la misma patología. Bien, cuando nosotros recibimos cambios de temperatura, viento, recibimos, María José quería sacar una foto, recibimos viento, cambios de temperatura, por ejemplo, consumimos alimentos que sean tengan muchas picante o grasas o harinas refinadas, todo eso va a ser un aspecto externo que va a dificultar y va a obstruir a nuestro cuerpo, va a generar patología. Y eso ellos también lo entendieron como chi, porque es cualquier tipo de energía que cambia o modifica la sustancia. Entonces puede ser chi correcto, chi fisiológico o chi patológico. A eso es lo que quería llegar. Espero que se haya entendido. Muy bien, entonces ellos plantean un concepto muy importante que dice las 10.000 formas o la totalidad de las sustancias están conformadas por la transformación de chi. Eso es muy importante para el contexto de la medicina china. Por lo tanto, cuando nos enfermamos, en pocas palabras y en resumen, es porque el chi de nuestro cuerpo se obstruye, se bloquea, es porque el chi de nuestro cuerpo está en estado de deficiencia, el aspecto fisiológico desciende, entonces nos enfermamos con facilidad. ¿Bien? Y ahí un poco la lógica que utilizan ellos en la antigüedad. Acá, esto en un futuro, para aquellas que no han estudiado medicina china, lo van a poder entender a mayor profundidad, pero ejemplifican un poco los distintos tipos de chi, que esto les suena un poco ahora difícil de entender, pero ejemplifica un poco los distintos tipos de chi que va a provenir, para hacerles como un resumen general, va a provenir en primera parte de nuestra alimentación. Va a ser como la fuente esencial de generar chi en nuestro cuerpo. Número 1. Número 2, va a provenir de nuestra respiración, el oxígeno que llega a la sangre, y esa energía que proviene de los alimentos, ellos, por supuesto, le dieron un maravilloso nombre en chino, ¿sí? Gu Qi. Y la respiración o la oxigenación, ellos le dieron un maravilloso nombre en chino que se llama Kong Qi. ¿Sí? No tienen que aprenderse eso. Hoy solo tienen que recordar Zhi Wei Ping. Maravilloso. Guqi, alimentos. Conchi, respiración. Hasta ahí vamos bien. Y número 3, ellos dijeron, oh, sí, el ser humano se constituye por lo que come y se constituye también por el oxígeno, la respiración, eso que los en India llamaron el prana, ese chi respiratorio. Pero también hay un aspecto constitucional, también hay un aspecto hereditario, que depende, que Claudio está conformado como un individuo, pero ¿por qué? Porque él tiene una información genética transmitida de sus padres hacia él. Entonces Claudio al nacer tiene chi, tiene un aspecto energético que no proviene de la alimentación y no proviene de la respiración, sino la formación de ese embrión y esos genes de Claudio, que ellos por supuesto no sabían que eran genes, ni genética, pero ellos dijeron, oh, hay algo ahí que proviene antes del parto. Y eso es Yuan Chi, que es esto que tercero que ven acá, y ellos en este caso lo van a vincular con un órgano, que tampoco es necesario que aprendan ahora, que es el riñón en la medicina china. Entonces ellos plantearon que la alimentación, la respiración y ese aspecto genético son las 3 fuentes primordiales de chi. Muy bien. Por lo tanto, si nosotros nos enfermamos porque hay una condición de deficiencia de chi en nuestro cuerpo, entonces significa que o mi alimentación, o mi ambiente y mi respiración
mi oxigenación, perdón, está fallando, o que mi aspecto genético también podría estar fallando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos están diciendo algo indirectamente, que es cuáles son el origen de por qué nos enfermamos. ¿Bien? Muy bien. Ahí lo dejo a modo reflexivo para que vayamos interpretando. Y nos vamos a este capítulo nuevamente del Neijing, el clásico interno del emperador amarillo, que este libro no lo tienen que recordar, no tienen que escribirlo en un papelito, tampoco lo tienen que dejar en la parte de atrás de su cama para leerlo todas las mañanas, eso no lo tienen que hacer, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué dice el Juan Di Neijing? Dice lo siguiente. El Juan Di Neijing, para dar un contexto, recuerden que es la compilación de información previa a la dinastía Han. Me perdí un poco en el contexto. Me refiero a la información previa hace más de 2500 años. Y ellos, para transcribir esa información, ellos buscaron una dinámica muy útil, que era una conversación entre el emperador amarillo, que es un nombre mítico que ellos colocaron, y los sabios del momento. Entonces, la manera en que ellos describen el texto es una conversación entre el emperador y el sabio del momento. El emperador es una persona que está aprendiendo medicina china. Es como cualquiera de nosotros que quiere saber qué es medicina china. Y el sabio del momento, pues, es el sabio. Entonces le pregunta y el sabio le responde. El emperador dice lo siguiente: yo he escuchado que en los días de la antigüedad las personas podían llegar a tener 100 años sin mostrar ninguna manifestaciones comunes de envejecimiento. Pero las personas hoy en día llegan hasta la mitad de edad y ya muestran manifestaciones de envejecimiento. ¿Es acaso debido a los cambios de la época o es debido a que las personas en la actualidad no toman en consideración los principios de cultivo de la salud? Bien, una pregunta que le llama reflexión el emperador. Y Chipo, que ese personaje que está ahí en chino, es el sabio del momento, responde. Chipo nos dice lo siguiente: las personas de la antigüedad entendían los principios del cultivo de la salud. Seguían el principio del yin y el yang. Recuerden el yin y el yang, que son esos aspectos cíclicos, ¿no? Practicaban distintos métodos de ejercicio para el cuidado y el mantenimiento de la salud. Entonces, primer aspecto, ¿no?, que nos dicen: ejercicios para el mantenimiento, actividad física. Recuerden ese movimiento de Qigong, de Taoyin. Tenían regularidad en sus comidas y bebidas. Tenían balance en el trabajo y el descanso. Evitaban fatigar en exceso su mente y su cuerpo. Por lo tanto, su forma y su espíritu eran uno solo y podían alcanzar los 100 años. Entonces ahí nos están diciendo aspectos importantes. Primero, cómo potenciamos la oxigenación, porque dijimos que la oxigenación era muy importante. Ahí va a estar la actividad física. ¿Bien? Yo, al tener actividad física, realizar movimientos, al caminar, trotar, bicicleta, yoga, prana, llama, no sé, lo que quieran, estamos oxigenando. ¿Bien? Enfoque hacia fortalecimiento de la salud. Por supuesto, los chinos tienen sus prácticas. Segundo, regularidad en sus comidas y bebidas. Ahí está, segundo aspecto. Recuerden que la fuente de generar chi va a ser la alimentación. Tenían balance en el trabajo y descanso y evitaban fatigar en exceso su mente. Cuando nosotros nos excedemos en la actividad física, en el trabajo, en nuestra mente, nosotros debilitamos ese chi de los riñones o del riñón que provenía de nuestros ancestros, o ese chi genético, que en medicina china le llamamos chi del cielo anterior. No es necesario que recuerden eso, pero me refiero a ese chi, ¿no? Entonces, si nosotros nos sobrepasamos y no cuidamos nuestro cuerpo, entonces estamos perjudicando directamente eso. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hay una dicotomía. ¿Dicotomía entre qué? La mente y el cuerpo. Ni la mente ni el cuerpo formaban una sola entidad, ¿bien? Y no, por ende no puedes alcanzar los 100 años. Dice, las personas hoy son diferentes. Toman vino como si fuese agua, se fatigan en exceso constantemente. En estado de ebriedad mantienen relaciones sexuales. Esto lo dicen hace 2500 años. Desgastando la esencia, debilitando la energía verdadera. No saben cuándo es suficiente.
usan demasiado su espíritu, codician los momentos de felicidad rápida, van en contra de conseguir la felicidad en el cultivo de la salud, no tienen regularidad en sus horarios de trabajo y descanso, por lo tanto llegan a los 50 y ya están envejecidos. ¿Bien? Aunque no tenían Instagram, no tenían redes sociales, ya esas personas en la antigüedad decían, codicia momentos de felicidad rápida, esta satisfacción inmediata que tiene el ser humano. Bien, cómo nosotros regulamos ese aspecto, bien, cómo prestamos atención a los excesos, que es en cierto modo lo que están planteando acá. Entonces todo esto nos deja la reflexión de cómo nosotros prevenir y cultivar la salud. Para no extenderme tanto, entonces acá en cierto modo hemos construido algunas recomendaciones de cómo nosotros prevenir la salud, prevenir la enfermedad, cómo nosotros preservar la salud. Pero yo, disculpen que me tome esta, pero en cierto modo yo lo entendería de esta manera, que es un poco lo que de hecho en la pandemia, cuando estuve observando redes sociales, que finalmente es la manera de comunicarnos, o fue la manera de comunicarnos en ese periodo de pandemia, había muchos influencers, había muchas personas que transmitían información en redes y en gran síntesis era actividad física, ¿bien? O vamos a llamarlo así, salud física, salud alimenticia y salud mental. ¿Bien? Yo creo que estas tres grandes aristas son las tres principales que al menos, pueden que haya muchas más, hay aspecto espiritual, hay otros aspectos, pero dentro del contexto que yo puedo observar, se buscaba mucho el bienestar físico, ¿bien? Generar actividad, generar alguna rutina de ejercicios, de estiramientos para mantener el cuerpo activo, bombear sangre hacia los tejidos, mantener nuestra mente también activa, y si nuestro cuerpo estaba bien, la mente iba a estar acompañándole a nuestro cuerpo. Y la salud mental en el momento de la pandemia se vio muy afectada y hoy en día tenemos esas secuelas de todo el proceso de salud mental, las crisis de ansiedad, crisis de pánico muchas veces, frustraciones, pérdida de seres queridos que nos van a afectar directamente. Y todo ese proceso entonces va a intervenir lo que los antiguos llamaron el Shen, o ese aspecto mental, ese aspecto psicoemocional, espiritual, o ese conjunto de funciones que va a ser contenida dentro de esa gran palabra que en medicina china llamamos Shen. Entonces, segundo aspecto, cómo regular nuestras emociones. Tercer aspecto, y no menos importante, va a ser la alimentación. Esa salud alimenticia, cómo nosotros a través de la conciencia en comidas, en combinaciones de alimentos, no nos excedemos y no le damos a nuestro cuerpo aquellas sustancias que van a agravar nuestras condiciones. ¿Bien? Entonces, en gran parte, yo pienso que estas son las tres aristas mentales, alimenticias y por supuesto la actividad física. Entonces aquí tenemos este resumen. Si nosotros estamos emocionalmente bien y estamos con nuestra mente clara, bien, por supuesto nos ajustamos a las leyes naturales. Nosotros no vamos a sobrepasarnos en cansancio, en actividad física, a no abrigarnos correctamente o a no hidratarnos correctamente. Tampoco vamos a tener una vida sexual no regulada, no contenida, en estado de ebriedad, en estado de consumo de sustancias de drogas. Entonces, de esa manera nuestro cuerpo se puede preservar a través del tiempo. Y por supuesto, si nosotros entramos a un proceso patológico, pues buscar el tratamiento adecuado, que es para prevenir esa transformación de la enfermedad o esa evolución, que aquí por supuesto nosotros desde el criterio de la medicina china planteamos el uso de la acupuntura, moxibustión, del masaje tuina, de la fitoterapia y por supuesto de nuestra querida alimentación, dietoterapia. Entonces los chinos plantean lo siguiente, dicen, cuando el chi correcto es almacenado en el interior, el chi patológico no puede invadir.
Y este ejemplo lo utilizamos mucho, recuerdo que creo que con Sandra en su momento lo utilizamos, que es un grupo de personas va de trekking, va de paseo hacia un cerro, y en el cerro cambia la temperatura, comienza a llover, pocos están tan abrigados. Entonces, de las 10 personas, todos se mojan, todos reciben cambios de temperatura y todos bajan en conjunto del cerro, y los siguientes días a esa subida al cerro, vamos a decir, 5 de ellos se enfermaron y 5 de ellos no se enfermaron. Entonces nos preguntamos, ¿por qué solo 5 se enfermaron si todos recibieron el mismo viento frío, si todos estaban abrigados de la misma manera? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí nosotros entendemos que cada individuo funciona distinto, que cada individuo tiene constituciones distintas, y por supuesto el estado del chi fisiológico de cada individuo es distinto. Así que si nosotros tenemos un chi correcto almacenado en nuestro interior, tenemos buena alimentación, actividad física, la probabilidad de enfermarnos va a disminuir. Y si nos enfermamos, que tampoco es malo enfermarse, nuestro cuerpo tiene la capacidad y tiene la respuesta para contrarrestar esta condición patológica, que, como ustedes yo creo que lo están interpretando, a medida que va pasando los años, a medida que nosotros vamos sumando añitos, o pasamos a la fase de adultez tardía, entonces nuestro chi comienza a decrecer. Es un proceso totalmente normal, fisiológico, donde llegamos a un punto de exuberancia máximo y luego comienza a descender. Entonces las precauciones, nuestra vitalidad disminuye, nuestras actividades físicas disminuyen, ya no somos niños, ya no somos adolescentes que pueden correr horas. No, empieza a descender. Y por lo tanto el chi comienza a disminuir. Entonces en esas fases tenemos que tener más precaución. ¿Bien? A nuestros pacientes también debemos hacerlos conscientes para que se cuiden, y si se enferman, por supuesto, deben prevenir el desarrollo y la transmisión de la enfermedad. Muy bien, para no extenderme tanto en esta fase, quiero darle algunas recomendaciones generales respecto a la alimentación, y les voy a enseñar una maravillosa combinación de puntos para que ustedes lo puedan comenzar a estimular en casita, y eso nos ayude a mantener nuestro sistema inmune o nuestro chi digestivo, nuestro chi digestivo principalmente, en buen estado. Entonces, acá hacemos referencia a 2 frases de distintas personas en distintos momentos de la historia y en distintos continentes. Uno es Hipócrates, ese padre de la medicina griega, que dice que tu medicina sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Esta frase yo creo que la han escuchado sí o sí en alguna parte. ¿Bien? Y hay un médico muy renombrado de la dinastía Jin Yuan, o un periodo de dinastías en China, Li Tongyuan, que él dice: todas las enfermedades nacen en nuestro sistema gastrointestinal. Bien, en chino se entiende que es el vaso y el estómago, pero no voy a irme tan profundo porque habría que entender las funciones del vaso y el estómago. Pero todas las enfermedades nacen en nuestra tierra, en nuestro aspecto de recibir los alimentos, de transformar los alimentos, de procesar los alimentos. Así que eso nosotros hoy en día lo interpretamos como el sistema digestivo, sistema digestivo. Ahí nacen las enfermedades. Entonces nuestra alimentación y la dietética es sumamente importante para prevenir las enfermedades. Y si nos enfermamos, también prevenir el cambio. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Como para generar un contexto. Nosotros en la medicina china clasificamos a las personas de una manera más cualitativa. Y cada uno de nosotros tiene ciertos patrones o tendencias constitucionales, emocionales, ¿bien?, que están determinadas por el ambiente, la genética, los hábitos, muchos factores. Y para hacerles un gran resumen, estas 2 tendencias que existen en el ser humano, o en cada individuo, animales, plantas inclusive, estas tendencias son tendencias que van hacia el aspecto más yang y hacia el aspecto más yin. Hacia el aspecto más yang se refiere a que una persona predomina más el fuego
que el agua en su cuerpo. Súper metafórico. Muy bien, Carito dice, wow. Bien metafórico, predomina más el fuego. Entonces, ¿qué representa el fuego? El fuego va a representar la actividad. Entonces, visualicen una persona. Vamos a visualizar una mujer de 40 años. Y esta mujer de 40 años, su fuego predomina. Entonces, su cara, al fuego predominar, hace que la sangre se mueva con mayor facilidad. Entonces, su tez, su cara va a ser más roja. Sus labios, un poco más rojos. La lengua también, ¿bien? Porque ese calor, esa sangre, ese fuego comienza a generar calor y ese calor hace que la sangre fluya con mucha facilidad en el cuerpo. Esa mujer no tiende a utilizar mucha ropa, tiende a tener muchas crisis de calor, a desabrigarse un poco, ¿bien? Porque su cuerpo está con temperatura. Le tocamos las manos y sus manos están calientes generalmente. La persona o esa mujer, vamos a llamarla, no tenemos a María, vamos a ver quién no a la clase. Paula, vamos a llamarla Paula, no tenemos Paula aquí en la clase. Paula, entonces, además de tener su cara roja, su lengua roja, Paula es bastante histriónica, es bastante expresiva. Bien, habla de una manera bastante fuerte, expresa sus emociones, puede llorar, puede tener irritabilidad, puede súbitamente cambiar su estado anímico, y Paula no le gusta estar sentada, no le gusta dormir mucho, de hecho tiene insomnio, y le gusta estar muy activa. ¿Bien? Entonces, esa Paula, entonces nosotros decimos, oh, Paula tiene una tendencia hacia el aspecto más yang, o aspecto más de fuego. Gracias por los comentarios en el chat. Eso es. Muy bien, entonces Paula tenemos ese prototipo de persona bastante extremo, bien lo planteo así, que podría ser Paula. Pero tenemos vamos a Rebeca. Creo que no tenemos a ninguna Rebeca acá. A Rebeca, que Rebeca podría ser una persona un poco más tímida, ¿verdad? Rebeca constitucionalmente en comparación con Paula es un poquito más ancha, un poco más obesa. Rebeca, su tez, su cara es un poco más pálida, ¿bien? No es tan rojiza, no es tan brillante como Paula, sino es un poco más opaca, más pálida. Sus labios también son un poco más pálidos. Y Rebeca tiene 40 años, al igual que Paula. Le decimos, Rebeca, vámonos de fiesta, vamos a bailar, Rebeca. Y Rebeca dice, no, yo me quedo en casita, yo me quedo acá tranquila. ¿Bien? Prefiere un poco más la tranquilidad, prefiere más estar sentada. ¿Bien? Algunas veces cuando llega al trabajo quizás se ve sus piernas, se mueve sus calcetines y tiene el calcetín marcado en su pierna. Entonces nos damos cuenta que Rebeca predomina una tendencia y su estado emocional es un poco más tímido, más inhibido, es poco expresa sus emociones, habla un poco más lento. Entonces Rebeca, posiblemente, esto recuerden que es estereotipizado o exagerando un poco las constituciones, Rebeca, su patrón tiende a ser un poco más yin, más frío, más agua en este caso. Para aquellas y aquellos practicantes de ciencias de la salud o alguien que conozco, tengo un familiar, podríamos decir que Paula sería una persona con más hipertiroidismo y Rebeca sería una persona más con hipotiroidismo, como para un ámbito general. Muy bien, entonces dos tipos de personas, por lo tanto, lo que debe comer Paula, si quiere que su cuerpo se regule, debería ser distinto a lo que debería comer Rebeca. Rebeca, posiblemente al tener frío constantemente, al sentirse cansada, al tener edemas en sus piernas, tener la cara pálida, necesita posiblemente cosas más tibias, más cálidas, para que aumenten ese aspecto vital. En cambio, Paula necesita cosas más frescas, más frías, que refresquen su cuerpo y que calmen su mente. ¿Bien? Porque si nosotros le damos cosas muy calientes a Paula, entonces se va a activar mucho, no va a dormir tan bien, y eso entonces va a descompensar su constitución. Y queremos balancear, regular su constitución. ¿Se entendieron esas dos tendencias? Sí. Good. Muy bien. Entonces los chinos, o esas personas en la antigüedad, dijeron, clasifiquemos los alimentos por naturalezas térmicas. ¿Bien? Hay alimentos que son muy calientes y hay alimentos que son fríos.
No tiene que ver que ponemos el alimento en el refrigerador o lo dejamos en... No, tiene que ver con la naturaleza térmica de ese alimento. Ejemplos. Acá les voy a dar algunos ejemplos. Hay alimentos calientes, como el jengibre, la canela, el ají. Nosotros comemos, masticamos canela y sentimos ese picor, sentimos esa reacción en nuestro cuerpo de calor corporal. Bien, nos hacemos una infusión de canela. A Sandra, la abuela, Sandra le gusta el navegado a la abuela, le coloca canela con la naranja, y entonces ese navegado, ¿qué le genera? Sensación calurosa en su cuerpo. Perfecto, entonces eso representa las características de calientes. Claramente hay alimentos que no son tan calientes que pasarían a ser tibios, y tenemos los fríos, que por ejemplo podría ser la naranja, podría ser el plátano, podría ser el aloe vera. Si ustedes se dan cuenta, el aloe vera es mucho más fresco. Si alguien ha comido aloe vera es amargo, y cuando lo comes te da una sensación de frío literal corporal, que sientes ese cristal atravesando tu esófago y tu estómago siente el frío. Es como literal comer un helado, ¿bien? Cuando uno come directamente aloe vera. Entonces eso ellos lo colocaron en alimentos de tipo más frío. Hay aspectos que son más frescos, como la menta, que cuando la consumimos es picante, pero es picante que te refresca. De hecho, muchas pastas de diente o cremas dentales utilizan menta por esa reacción que genera nuestro cuerpo de refrescante. Entonces tenemos clasificación de alimentos en base a esto, y por supuesto tenemos ciertos alimentos que son más de carácter neutro, como es el arroz, las papas o ciertas legumbres, que lo consumimos, o la quinoa, que consumimos. La quinoa es un poco más tibia, pero el arroz blanco, nos damos cuenta que uno come arroz y podría ser más cálido o podría ser más fresco, depende de lo que le agreguemos. Pero si lo comemos directamente, una sopita de arroz blanco sin añadir nada, es bastante neutro en este caso. Entonces aquí tenemos ciertas clasificaciones, que lo que nosotros hacemos en medicina china es basarnos en esto para nosotros conseguir la alimentación adecuada con la persona. ¿Bien? Pero lo que ustedes pueden comenzar a hacer desde ahora es ser un poquito más conscientes en su alimentación. Si ustedes se dan cuenta que su estado, por ejemplo, Claudio, en este instante, su mente está muy activa, está bastante, vamos a decirlo así, tranquilo, o tiene más yang en su cabeza. Entonces, Claudio, si ahora finalizamos la charla y Claudio come un plato de comida picante, toma café o consume alguna bebida alcohólica, ya Claudio tiene una condición más yang en su cuerpo. Entonces, si Claudio se toma una taza de café, fuma o se come algo muy picante, su yang asciende, entonces Claudio no va a dormir bien. Va a tener insomnio, va a tener sueños vívidos, intranquilidad, puede tener palpitaciones, puede tener acidez, porque su condición yang está hacia arriba. Entonces, ¿qué debería hacer Claudio? Debería buscar algo más refrescante, algo más que lo calme, que lo tranquilice, para balancear su estado. Entonces debemos, a partir de ahora, comenzar a estar conscientes en estos aspectos, ¿bien? Y si llegan temporadas frías o el ambiente está frío, nos sentimos con frío, entonces debemos evitar consumir helados, por supuesto, frutas que estén colocadas en el refrigerador, o una ensalada de frutas con yogur. No es muy recomendable, ¿bien? Porque puede agravar nuestra condición o puede generar una colitis, diarrea, etc. ¿Sí? Y para no quitarles más su tiempo, les dejo acá una combinación de puntos que nosotros hacemos, algo que se llama digitopresión, que como su nombre lo dice, presionamos con nuestros deditos. Entonces, en la antigüedad habían 2 sets de puntos que se llaman en chino Sanli, S-A-N-L-I, Sanli. Sanli significan las 3 distancias, las 3 millas. Entonces se entendían que los antiguos, cada vez que recorrían los soldados, o de hecho los poblados, de un pueblo hasta otro, se entendía que ellos estaban posicionados cada 3 millas o cada 3 kilómetros. Era una distancia que no tenemos el número exacto en la actualidad de cuántos distancia era. Pero se entendía que cada poblado estaba a esta distancia. Entonces, cuando las personas, los viajeros,
o los soldados iban de un pueblo al otro, ellos comenzaban a estimular estos puntos cada 3 distancias con la finalidad de fortalecer su cuerpo. Era como su cafecito, su tecito, su dosis de azúcar para volver a activar el cuerpo y poder continuar con la marcha. Entonces estos 2 puntos, si se dan cuenta, se llaman Shou San Li. Shou significa brazo o mano. San Li, porque son las 3 distancias del brazo. Y Su San Li, que significa las 3 distancias de la pierna o del pie. Entonces, ¿cómo los ubicamos? Para hacerlos más sencillos. Primero, vamos a ir acá al del brazo, que estamos sentados, así que lo pueden ubicar con mucha facilidad. Entonces van a hacer lo siguiente. Toman su brazo, van a flexionar su codo y van a observar que hay un pliegue en sus codos. ¿Bien? Y por la cara externa, ¿bien? Donde está el dorso de su mano, ustedes van a colocar 3 deditos, ¿sí? Desde el pliegue del codo hacia abajo, de esta manera. Muy bien. Y donde quede su dedo número 3, entonces ustedes van a poner su dedo pulgar. Eso es. Ahí está muy bien. En ese puntito, traten de presionarlo y mover su brazo de izquierda, rotarlo, ¿bien? Para tratar de conseguir un espacio entre los músculos. Eso es. Si lo consiguen correctamente ese espacio, va a estar un poquito sensible. Si no lo consiguen, profundicen un poquito más. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sandra lo tiene, Carito también, María José. Fernanda, no te veo. ¿Lo tienes o no? Lo Sofía, tengo, lo tengo. sí. Es que si prendo la cámara, como que se me va mucho el internet. Me pasan otras clases de pronto. Fernanda tiene alguna complicación con su micrófono, así que no pudimos entenderte muy bien, Fernanda. Quizás puedes escribir en el chat y así leemos lo que nos quisiste decir. Fernanda, ¿cómo sabes si el punto es correcto? Si ustedes lo ubican y van a tener una sensación como de hinchazón o inclusive de irradiación hacia el músculo o hacia un poco hacia el brazo, sí, eso es, como lo está señalando Sandra, es una sensación correcta. Entonces van a tener como un malestar en el punto de presión. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Busquen el punto y traten de fijarlo. Van a inhalar profundo, exhalan, relajan sus hombros y presionen superficialmente, muy sutilmente. ¿Sí? Poca presión. Ahora, inhalen segunda vez. Boten, exhalen y van a presionar a nivel intermedio, un poco más profundo. Y número 3, inhalan, exhalan y van a presionar a nivel más profundo. Ya la sensación es más intensa, ya es prácticamente una puntada que van a sentir ahí. Manténganlo. Inhalen otra vez y exhalen y van a liberar esa presión progresivamente del punto. ¿Sí? Eso es. Entonces se va a sentir una sensación de malestar en su antebrazo. Buena sensación. Lo mismo lo hacemos con la mano contraria. Cambien la mano, busquen el otro brazo y recuerden cómo lo ubicamos. Pliegue de codo, 3 deditos y donde está el tercer dedo, ahí van a colocar su dedo pulgar. ¿Bien? Ahí está perfecto, Carito. Muy bien. Fernanda, no hay problema si no enciendes tu cámara. Sé que estás atenta, sé que estás conectada, así que comparte con nosotros aquí, teniendo esta experiencia directa. Lo Lo siento. ubicaron, giran su brazo, presionan y vamos a hacer las 4 inhalaciones y exhalaciones. Inhalamos, exhalamos, relajando hombros, presionamos superficial, exhalamos, presionando intermedio, una vez más, exhalamos, presionando a nivel profundo, y una vez más, exhalamos,
presionando o disminuyendo la presión y retiramos nuestro dedo pulgar, ¿sí? Entonces hacemos 4 ciclos respiratorios para ir profundizando en estos puntos. Y este punto va a activar lo que nosotros entendemos como el chi, ese chi vital de nuestro cuerpo para energizar especialmente el área superior. Eso es. Carolina está activa. Ahí. Muy bien. Segundo punto. Mucho más importante que el primero. Segundo punto, Sanli, de los pies, de la pierna. Entonces, ¿qué hacemos? Van a hacer lo siguiente. Van a ubicar, disculpen la, la improvisación, van a hacer lo siguiente. Maravilloso. Tienen sus piernas, ¿sí? Esto no se puede hacer en clases, por favor no lo repiten si algún día dan una clase. Tienen su pierna. Es el punto que están viendo acá, en el lado derecho de su computadora, este que está por acá. Entonces, van a hacer esto. Coloquen sus dedos y van a ascender por la tibia, que es este hueso que está en la parte anterior de su pierna. Ascienden, ascienden, ascienden y van a chocar con algo, que es como una cresta de la tibia, algo que ustedes van a llegar. Una vez que llegan ahí, van a desplazarse hacia exterior por un músculo hasta caer en una canaleta, ¿sí? Como un espacio entre el músculo. Recuerden que los puntos de acupuntura están en espacios y ahí van a colocar su dedo pulgar. Segundo método de búsqueda, ustedes van a buscar el ojito de la rodilla, donde se forman los agujeros de la rodilla, van a colocar 4 deditos, ¿sí? Desde el agujero de la rodilla y les debería coincidir relativamente con el punto que quieren estimular. Entonces buscan agujero de rodilla, colocan sus 4 deditos y debería relativamente coincidir con el punto. Entonces ustedes lo ubican, lo van a presionar y si lo presionan correctamente, yo no estoy en una posición muy cómoda, pero si lo presionan correctamente van a sentir la misma sensación como de hinchazón, malestar en el músculo y si lo hacen muy bien van a sentir una sensación irradiatoria que desciende un poco hacia el maléolo o hacia el pie inclusive. No es necesario que sientan eso, pero si lo sienten, muy bien hecho. Ese punto vamos a hacer lo mismo. Vamos a inhalar, exhalamos y presionamos. Nivel superficial. Inhalamos, exhalamos, nivel intermedio de presión. Inhalamos y exhalamos, nivel profundo de presión. Muy bien. Una vez más, inhalen y exhalamos y vamos retirando la presión del punto. Bien. Este punto lo deben estimular bilateralmente, es decir, sus 2 piernas deben realizarlo. Así que mientras me siguen escuchando, continúen estimulando este maravilloso punto que va a ser el Su Sanli, el Sanli de la pierna. Muy bien. Antes de finalizar, sé que muchas y muchos de ustedes está muy interesado en aprender medicina china, en conocer un poco más de lo que se trata la medicina china, así que les invito a que conozcan un poco nuestros programas. Aquí, regrese. Muy bien. A que conozcan nuestros programas y nuestra información está, por supuesto, en nuestro sitio web de la Escuela San Bao. Y en nuestro sitio web ustedes van a tener una parte donde está toda la información de nuestros diplomados, el diplomado de acupuntura y medicina china. Muy bien, aquí me perdí un poco con la página. Regreso. Entonces, acá estoy de vuelta. Entonces, si están interesadas, están interesados, sé que muchos están viendo esta grabación, pueden escribirnos, pueden visitar nuestro sitio web con la finalidad de que puedan ser parte de nuestros diplomados. Si tienen alguna duda con respecto a la charla, este es el mejor instante para realizarla.
pueden compartir sus dudas, activar sus micrófonos como ustedes se sientan más cómodos. Más que una duda es agradecer, estuvo súper entretenida la charla, sobre todo como en el contexto en que se basa la medicina china. Me gustó mucho, muchas gracias. Gracias, María José, qué bueno que se hayan conectado. Estar acá de manera sincrónica muchas veces es bastante positivo para fomentar esa interacción, conocernos un poco. Y también, claro, si surgía alguna pregunta en el proceso, es bueno poderla resolver ahora. Muy bien. Eso, yo creo que estamos muy bien. Les comparto finalmente nuestro sitio web, por si algún día pueden visitarlo. Acá está toda la información de nuestros diplomados, están las mallas de nuestra escuela. Y si por supuesto tienen alguna pregunta en este proceso, pueden escribirnos. Vamos a hacer igualmente, si alguien está muy interesado en estudiar, haremos charlas hablando sobre nuestra malla, hablando sobre los contenidos del programa, por si en algún momento toman esta maravillosa decisión de ser parte del equipo, de formar parte de la familia Zambado. Y recuerden que comenzaremos clases en mayo del 2023. Así que estamos en proceso de admisión y les invito a que puedan comenzar a conocer un poco nuestros programas. Estamos muy gracias a todas por estar conectadas. A ti. Nos veremos en una próxima oportunidad. Claudio, por la clase. Gracias. El nombre del canal en YouTube se llama Escuela Zambado. Así que si colocan Escuela Zambado, les va a aparecer para que Sandra lo pueda ubicar. Hay otros videitos que tenemos ahí arriba. ¿Sí? Muchos cariños. Pasaste, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias.